Bienvenidos a un nuevo episodio de Dinter Podcast. Este podcast está enfocado en ayudarle a esas personas que se dedican a marketing, a ventas, a esos dueños, directores de empresas, que puedan entender mucho mejor este entorno digital y cómo se pueden aprovechar todas las herramientas, las plataformas, las estrategias para hacer crecer mejor a los negocios. Hoy me acompañan Jimena Rivera, Account Manager en Dinterweb, e Iván Rodríguez, Director de Estrategia en Dinterweb. Bienvenidos. Muchas gracias, Danilo. Espero que esta conversación sobre tasas de conversión le ayude a todos los que nos escuchan a mejorar un poco esos journeys que están teniendo dentro de sus sitios web y dentro de sus infraestructuras de marketing, que les ayude a tener más leads calificados y más clientes. Gracias, Danilo. Igual como menciona Iván, yo espero que les ayude a las personas que nos están viendo a conocer acerca de la importancia de medir las tasas de conversión y cómo es que lo pueden hacer y utilizar para el crecimiento de su negocio. Excelente, sí. Y la idea es tocar este tema porque muchas veces los esfuerzos que se hacen, que son en algunas ocasiones esfuerzos grandes de inversión que hacen las empresas, se dedica tiempo, dinero, recursos, y en ocasiones no se entiende por qué una determinada actividad no gana la tracción necesaria, no está generando los resultados. A veces las expectativas no están tan alineados con esas expectativas. Entonces, el hecho de entender cómo funcionan las tasas de conversión, cómo me pueden ayudar luego a optimizar lo que se ha hecho, es vital, y por eso traemos ese tema a la mesa del podcast de Interweb en esta ocasión. La idea es poder iniciar desde lo más básico y poder luego terminar hablando de cosas mucho más sofisticadas para que vayamos dando paso a paso, y así personas que no están tan acostumbradas a hablar de esos temas puedan irse familiarizando. Entonces, tal vez como primer paso me encantaría, Jimena, si usted puede explicarle a todas esas personas que nos están escuchando en este momento, ¿qué es una conversión? Gracias, Danilo. Sí, me parece muy importante porque a lo mejor podemos no entender muy bien qué es una conversión. Esto sería lo principal para lo que hablaremos el día de hoy. Pues bueno, una conversión es una acción que realiza un usuario, puede ser dentro de nuestro sitio web o algún otro medio digital que tengamos en nuestra empresa. Algunos ejemplos para que puedan entenderlo mejor, puede ser dar un clic a una URL que nos lleve a una landing page, puede ser llenar sus datos dentro de un formulario o el hecho de que un contacto que visitó el sitio web se pueda transformar en una persona que nos deja sus datos. Esto puede ser una conversión. Muchas gracias, Jimena. Y yo, ahorita casualmente estaba devolviendo mi cassette y recordando viejos tiempos. Yo me acuerdo cuando daba algunas charlas sobre marketing digital y eso, pero estoy hablando de hace años. Entonces, lo que en aquel momento yo hablaba, no se parece jamás con lo que hoy estamos haciendo en Interweb, que es mucho más sofisticado, pero yo recuerdo que hablaba de microconversiones y macroconversiones, y eso era como lo que hoy vemos en conversiones en la parte alta del embudo, tal vez que eran solo conversiones de suscripción y ese tipo de cosas, y ya macro conversiones eran como descargas de ebooks. En aquel momento le llamábamos así, porque tal vez no se había profundizado tantísimo como hoy en día. Y entonces, para dar el siguiente paso, Jimena, y que las personas ya que están entendiendo, bueno, una conversión al final es una acción que alguien ejecuta en el sitio web cuando está navegándolo, pues claramente es lo que la mayoría de empresas están buscando con sus estrategias o presencia digital. Pero entonces, ya sabiendo qué es una conversión, ¿cómo se calculan las tasas de conversión? ¿Qué son las tasas de conversión y cómo se calculan? Correcto. Hablábamos de que las conversiones son estas acciones que planteamos que realiza un usuario, pero las tasas de conversión es la forma en la que vamos a medir el impacto que están teniendo estas acciones que estamos planteando. El medir las tasas de conversión pues es fundamental para una estrategia, el tener muy claro qué tasas también vamos a estar midiendo. Doy otro ejemplo. Podemos estar teniendo varias visitas a nuestro sitio web,
pero si no estamos midiendo qué acciones están realizando o cuál es el objetivo claro que tenemos, pues no vamos a saber si estamos teniendo éxito dentro de la estrategia. Y bueno, hablando de cómo podemos medirla, lo primero sería determinar qué tasas de conversión vamos a estar midiendo, pero muy sencillamente, para calcular una tasa de este tipo, lo que hacemos es dividir el número de acciones o conversiones que se están realizando entre el total de otra acción, por ejemplo, la visita, siguiendo con el ejemplo que daba antes. Si queremos sacar una tasa de conversión de las personas que visitan nuestro sitio a las que se convierten a contacto, pues lo que hacemos es que tomamos este número, pongamos 5 personas que se registraron dentro de nuestro sitio o que tuvieron una conversión entre las visitas al sitio y al final lo dividimos por 100 para sacarlo en porcentaje. Claro, muchas gracias, Jimena. Y con esto ya a las personas les va quedando mucho más claro de qué va el tema de hoy. Iván, ¿cuáles tasas de conversión deberíamos de medir en marketing? Gracias, Danilo. Pues vamos a ver, en todo el proceso en que interactúan los usuarios con nuestra empresa, hay tasas de conversión. Desde que una persona ve un anuncio y lo cliquea, ahí ya se da una conversión y a esa tasa de conversión se le llama CTR o click-through rate. ¿Cuántas de las personas que ven un anuncio mío le dan clic al anuncio? O de repente, ¿cuántas personas que ven un resultado orgánico de mi sitio web le dan clic a ese resultado orgánico? Entonces, esa es la primera conversión, hasta la conversión final, que pudiéramos hablar de un cliente que se convierte en promotor de tu marca, por ejemplo. Pero entonces, esas tasas de conversión están de alguna forma divididas por departamento. Es decir, esta conversión de cliente a promotor, pues es una tasa de conversión de la que se debería encargar el equipo de servicios, por ejemplo. Y en ventas, toda la tasa de conversión de lead calificado a cliente, pues son tasas de conversión de las que se debería encargar principalmente el equipo comercial. Las tasas de conversión de marketing son entonces desde la impresión hasta al clic, hasta del suscriptor al lead calificado por marketing. Ahí si las desglosamos un poquito, podrían ser de un visitante a un suscriptor, hay una tasa de conversión, de un suscriptor a un lead, de repente con Nurturing lo llevamos a que sea un lead, de un lead a un lead calificado por marketing, y de lead calificado por marketing a lead calificado por ventas. Digamos que esa transición de la etapa del ciclo de vida de lead calificado por marketing a lead calificado por ventas es algo que está en manos del equipo comercial, pero cuando el equipo comercial lo hace, está aceptando o está validando el trabajo de calificación de marketing. Entonces esa tasa de conversión también tiene que ver con marketing, con la calidad del trabajo que está haciendo, con la calidad de leads que está entregando. Ahora, es importante tomar en cuenta que estas conversiones que estoy diciendo las hago con base en las etapas del ciclo de vida. Por ejemplo, esto de visita a suscriptor, de suscriptor a lead, etcétera, son las etapas del ciclo de vida. Pero puede haber otras conversiones y otras tasas de conversión, por lo tanto. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de conversión que tiene este ebook en particular, o esta landing page de webinar, esta oferta, etcétera? Entonces, ahí hay sus propias tasas de conversión. Y también habría que ver en cada negocio, si de repente, por ejemplo, soy una empresa de desarrollo de software o tengo un producto enlatado y entonces este producto tiene una demo o tiene una versión gratuita, y entonces voy a tener una tasa de conversión de un usuario gratuito a un usuario de pago, por ejemplo. Y esa tasa de conversión también pudiera estar en manos de marketing. Entonces, en pocas palabras, las tasas de marketing irían desde la etapa del ciclo de vida de visitante hasta la etapa del ciclo de vida lead calificado por marketing, pero dependiendo de cada negocio podría haber ahí otras tasas de conversión interesantes. Iván, y dentro de esas tasas,
que usted menciona, ¿en cuál debería enfocarse un equipo de marketing? Porque usted Ok, menciona bastantes y pienso yo que las personas que nos están escuchando dicen, ¿cuál puede ser esa, la ruta, verdad? ok. Bien, pues dónde enfocarnos tiene que ver también con dónde tenemos la mayor oportunidad de mejora. Entonces, un especialista de marketing o un estratega de marketing de una empresa debería poder sentarse frente a las estadísticas que está teniendo en el embudo y ver, por ejemplo, dónde está teniendo la menor tasa de conversión, dónde tiene el cuello de botella y centrarse ahí, ¿sí? Enfocar sus esfuerzos, su tiempo, ahí donde está el cuello de botella. Digamos que la meta de marketing para un modelo de lead generation debería ser siempre obtener más MQL. Y de repente estoy obteniendo 100 leads y de esos 100 leads, no sé, 70 se están convirtiendo en MQL, es una buena tasa de conversión. Pero estoy obteniendo 1000 suscriptores y de esos 1000 suscriptores solo estoy teniendo 100 leads. ¿Sí? Entonces ahí es donde está mi cuello de botella de suscriptores a leads. O de repente estoy teniendo 10.000 visitas mensuales, pero de esas 10.000 visitas mensuales solamente estoy teniendo 500 leads o 300 leads. Entonces, eh, ¿cómo está mi tasa de conversión en todo el embudo? ¿Cómo están mis tasas de conversión? ¿Y dónde entonces me voy a enfocar para que al ajustar tuercas pueda cumplir con mi meta de captación de leads y la empresa pueda cumplir con su meta comercial a fin de cuentas? Y siguiendo con esa idea, digamos, ese escenario que Iván plantea, Jimena, Iván nos dice, tengo tantas visitas, 1000 visitas al sitio web y de eso solo tantas, muy pocas están convirtiéndose. ¿Qué pasa si no se optimizan entonces las tasas de conversión? Si no optimizamos las tasas de conversión, a mí me parece lo peor que podría pasar es que al final no estamos rentabilizando esos esfuerzos de la estrategia. Siguiendo con el ejemplo que mencionaba Iván, digamos, tenemos cierto número de visitas, pero muy pocos se están convirtiendo en suscriptores o leads, pues al final lo que estamos invirtiendo en la estrategia para generar esas visitas, que puede ser desde una campaña pagada, puede ser una estrategia SEO, y me refiero a invertir tanto dinero como tiempo y la planificación de la estrategia, pues al final si no estamos obteniendo el objetivo que queremos, que ya fueran estos suscriptores, estos leads o estos marketing qualified leads que menciona Iván, si no lo estamos midiendo, para empezar no vamos a poder saber qué es lo que tenemos que optimizar. Y si no estamos optimizando, pues estaríamos viendo las cifras y no haciendo nada en relación a estos cuellos de botella que igual mencionó Iván, que es en los que nos tendríamos que concentrar al momento de que planteáramos la estrategia o viéramos en qué tasas de conversión nos tendríamos que enfocar. Sí, y eso que usted dice al final, y usted lo dice claramente, es dinero y es tiempo. O sea, yo veo dos cosas aquí. Estamos perdiendo dinero, por ejemplo, o la inversión que se está haciendo en pauta o como sea, nos hace perder dinero, pero también estamos dejando de ganar posiblemente si se hubiera medido y optimizado la tasa de conversión, tendríamos. Entonces, al final el dinero de dos lados se está perdiendo y se está dejando de ganar. Aquí tal vez ya podemos empezar a tocar un tema que es el de CRO. Iván, que me gustaría que usted pueda también explicarle un poquito a la audiencia de qué se trata, cómo va eso y cómo les puede ayudar. Gracias, Danilo. Pues pasa que muchas empresas están invirtiendo en SEO o en SEO, que es pues la optimización para motores de búsqueda, ¿no? Entonces, están invirtiendo en hacer estrategias de contenido, en mejorar a nivel técnico su sitio web para atraer más tráfico. Pero en una estrategia integral, este SEO tiene que ir acompañado del CRO, que significa Conversion Rate Optimization, es eso. Y de lo que se trata es de un proceso o de un método para mejorar las tasas de conversión. Sobre todo se hace referencia a él para hablar de cómo mejorar las tasas de conversión dentro de mi sitio web, dentro de una página en particular, etcétera. Pero el mejoramiento de las tasas de conversión también puede estar presente
no solo en las conversiones dentro del sitio web, sino en otras conversiones que se pueden dar de repente a través de email marketing, o que se puede dar en el propio proceso comercial o en el proceso de atención al cliente, y eso es importante tenerlo presente. Algo muy curioso es que definitivamente SEO es más conocido, mucho más conocido que CRO. Incluso si uno busca CRO en Google, Google te va a recomendar que busques SEO, que busques SEO, y te va a presentar en los resultados a un rapero que se llama así, CRO. ¿Sí? Entonces, el CRO no es muy conocido. Y eso puede ser grave para empresas que están invirtiendo mucho en traer mucho tráfico y no están invirtiendo nada en que ese tráfico realmente se rentabilice. De repente ese tráfico sí se está convirtiendo en leads, pero luego falla al pasar esos leads a MQLs, e incluso hasta sí puede estar habiendo mucho MQL, pero luego falla de MQL a SQL. Sí, entonces, siempre que una empresa trata de invertir en SEO, es un síntoma de que necesitan hacer algo más para poder llegar a las metas comerciales, y por eso es que están haciendo estrategias de marketing digital. Pero si solo invierten en SEO, probablemente corran el riesgo de no terminar rentabilizando esa inversión. Entonces, el CRO se hace un método necesario para acompañar a cualquier otra estrategia de generación de tráfico, de generación de demanda. Entonces, eso es Sí, tal CRO, vez, Conversion Rate Optimization. sí, y tal vez a mí me gustaría, ahora que usted habló de este rapero, yo dije, puede, porque nos entendemos, ¿verdad? Y si hay alguien aquí de marketing que puede entender algunos de estos términos, pero hay otras personas que pueden estar sintiendo que esto es un rap, porque le estamos hablando de CRO, SEO, MQL, SQL, y podrían estar confundidas. Entonces a mí me gustaría no avanzar sin poder explicar, digamos, cómo va esto. SEO, entonces es una técnica para generar tráfico y que, como dice usted, muy conocida por la gente que se dedica al marketing para generar tráfico hacia el sitio web por medio de posicionamiento en Google, o sea, aparecer en las primeras posiciones con palabras relevantes para su audiencia. Luego, lo que pasa es que muchas personas están haciendo esos esfuerzos y gastando miles y miles de dólares mensuales en hacer posicionamiento, lograr posicionarse, generar ese tráfico, pero entonces cuando llegue ese tráfico al sitio web, ese sitio web no está tan preparado estratégicamente para hacer que ese tráfico se convierta en algo útil para la empresa, que serían contactos, que serían leads que puedan ir procesando poco a poco hasta llevarlos a ser un cliente que pague, ¿verdad? Esto es algo como, y tal vez si podemos poner una analogía que estoy pensando en este momento, es como que un centro comercial haga muchísima marketing o esfuerzos para generar que las personas, tráfico presencial, que lleguen muchas personas, entren a ese centro comercial, pero nadie compre. De hecho, que yo hace poco había visto un artículo que hablaba de que como el 90% de las personas que van a un centro comercial van a ver, no compran, ¿verdad? Y yo siempre que estoy caminando por el centro comercial, digo, estoy en esa tasa de conversión, aquí me están contando, ¿verdad? Porque va uno muchísimo a ver. Lo que tenemos que lograr es que las personas compren, que vayan al centro comercial, entren y ejecuten alguna acción, coman en algunos de los restaurantes, compren algo en alguna de las tiendas, ¿verdad? Entonces, eso es tal vez para las personas que nos están escuchando. Entonces, SEO es ese posicionamiento para generar tráfico, pero lo que dice Iván, que es muy importante, es el CRO, que es el tráfico, se convierta en algo útil. Iván, ¿algo que agregar? No, creo que ahí está bastante bien explicado. Solo que cuando busquen el término no crean que se trata de un rapero, sino de este modelo de optimización de tasas de conversión. Claro. Y algo que yo he vivido en mi rol de comercial es que muchas veces cuando una empresa y su encargado de marketing vienen a hacer algún proyecto, que es alguna campaña o algún sitio web o algo, muchas veces no viene fundamentado con tasas de conversión. Entonces, queremos hacer un nuevo sitio web. ¿Por qué? Porque sí, porque está muy viejo, porque hay que actualizarlo, pero nunca viene bien fundamentado, bien sustentado con esto, y me parece que es vital, no solo para que nos aseguremos, digamos, de estar midiéndolo, sino para que el profesional de marketing en sí esté respaldado porque sus esfuerzos no puedan ser criticados, digamos, hablemos de junta directiva o directores.
hice un nuevo sitio web y puede llegar a un directorio y decirle, no me gusta, no me gusta el nuevo sitio web. Y al final son solo apreciaciones subjetivas o caprichosas. Pero si esta persona llega y hicimos un nuevo sitio web para aumentar la tasa de conversión de un 1,5 a un 3% en estos y estos mecanismos por estos canales, y aquí están los resultados del primer trimestre y vean cómo ha ido creciendo la tasa, ahí si hacemos un trabajo sustentado con tasas de conversión, entonces evitamos ese tipo de apreciaciones subjetivas de otras personas que tal vez no son profesionales de marketing. Yo creo que ahí, y esto es importante, que si hay alguien de marketing que nos está escuchando, que sustente su trabajo, porque es la forma también de llevar esta profesión a un mejor, a que lo vean de mejor forma, que creo que es importante también. Entonces, Jimena, ya Iván nos habla del CRO, ya hemos hablado de las tasas de conversión. ¿Cómo mejorarlas? ¿Cómo optimizar las tasas de conversión? Vale, primero, para implementar esta optimización de las tasas de conversión, me parece que primero deberíamos estar pensando en establecer caminos de conversión, que es una parte muy importante. Esta planeación estratégica que ustedes mismos comentaban anteriormente. Entonces, ¿qué es un camino de conversión? Para quedar a lo mejor un poco más claro, es estas tácticas o esta estrategia que vamos a implementar para llevar al usuario a la acción deseada, a esta conversión. Les doy un ejemplo. Normalmente casi todos los sitios web tienen caminos de conversión planteados como una página de contacto. Ese podría ser uno, o a veces hay caminos que llevan hacia WhatsApp, que puede ser un ejemplo. Vemos esos botones en los sitios web que llevan a que los usuarios puedan contactarse por ese medio. Entonces, estos serían algunos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay caminos de conversión que no funcionan tan bien como otros. Entonces, tenemos que pensar antes de optimizar en cuál es el camino de conversión que nos va a llevar a esa tasa de conversión exitosa que estamos buscando. Muchas gracias, Jimena. Y siguiendo entonces en la misma línea, pensando en este tema de los caminos de conversión, que me parece súper útil porque muchas veces esos esfuerzos, digamos, y lo he visto, vamos a hacer que la gente se suscriba, pero ¿y en qué termina eso? ¿Hacia dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser todo? Eh, para que a las personas les quede más claro, entonces, ¿cómo establecer un camino de conversión? Yo que también le he llamado cuando hablo porque me gusta, cuando yo estoy en una conversación de ventas, digamos, con alguna empresa o profesional de marketing que quiere trabajar con Interweb, yo me gusta llamarle autopistas de conversión, porque la autopista es ahí como que va más rápido el contacto y que también puede abarcar más, pero me gusta mucho que a las personas, me gustaría que les quede bien claro esto de los caminos de conversión. Me parece que les podemos compartir ahora 5 pasos que deberíamos de tomar en cuenta para poder generar estos caminos de conversión y asegurarnos que nos den los mejores resultados. El primer paso o la primera recomendación yo sería que al momento de pensar en un camino de conversión, siempre pensemos en el buyer persona, en ese cliente ideal y en su recorrido que va a tener durante la compra para que entonces el camino de conversión esté basada pues no solamente en una creencia que tenemos, sino en algo que le va a agregar valor al cliente. Esa sería por ahí la primera parte. La otra cuestión, ya la estoy mencionando, es ofrecer algo de valor para esta persona. A lo mejor nosotros creemos que esta página de contacto que mencionaba anteriormente le va a dar valor, pero puede que no sea así. Puede que la oferta que ellos necesiten sea otra. No sé, a lo mejor puede ser alguna infografía porque ellos específicamente están buscando alguna información o algún otro mecanismo de conversión. Si hacemos que esta oferta de valor tenga relación también con nuestro buyer persona, pues podemos asegurarnos de que de verdad sea atractiva y entonces aumente el número de personas que van al final poder llevar a esa acción. El tercer paso, me parece, es que, bueno, sí debemos de pensar en generar tráfico. Debemos de definir cuáles van a ser los mecanismos de conversión. Por ejemplo, si vamos a poner un banner en algún lugar, si vamos a compartir la oferta en redes sociales, si se harán anuncios dentro de Google o alguna red social para entonces
que las personas puedan llegar o entrar a nuestro camino. Lo siguiente sería que, bueno, podamos tener esto muy claro y tengamos objetivos SMART. ¿Qué es esto? Bueno, nos pongamos objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y definidos en el tiempo. Porque si lanzamos una estrategia o un camino de conversión que no podamos analizar, que no sepamos cuál es el alcance que va a tener o en cuánto tiempo vamos a poder ver esos resultados, pues va a ser muy difícil que nuestra estrategia de caminos de conversión pueda ser exitosa. Y bueno, la última cuestión es que ahora sí podríamos empezar a pensar en esta optimización de las conversiones. Gracias, Jimena. Y con estos pasos queda muchísimo, muy claro, para que todos lo podamos entender. Ahora, tal vez hay personas que nos escuchan, ya tienen un camino y dicen, ah, sí, ya algo así es lo que nosotros estamos manejando, se alinea con lo que tenemos. La pregunta podría ser entonces, ¿cómo optimizar esos caminos de conversión, Iván? Gracias, Danilo. Pues quizás solo para añadir un poquito a lo que decía Jimena y lo que decía usted en sus procesos, sobre sus procesos de venta, pasa mucho esto de que se piensa en una campaña, por ejemplo, de marketing, pero no se piensa en un camino de conversión, justamente. Se piensa de repente solo en la conversión o solo en el objetivo general, pero no en cómo voy a llevar a este usuario a que haga esta acción y por qué quiero que haga esta acción. Entonces, por eso me pareció muy pertinente que Jimena primero hablara de esto de las autopistas o los caminos de conversión. Y ya que volvemos entonces a la pregunta de cómo los optimizamos, hay, digamos que un ciclo de 3 pasos que podemos repetir, eh, reiterar una y otra vez para ir mejorando los caminos de conversión. Lo primero es la observación. Ya que tengamos un camino de conversión y hayamos recogido datos con él, entonces observemos. ¿Y qué quiero decir con observemos? Pues miremos, por ejemplo, qué tasa de rebote está teniendo la página final de ese camino de conversión. En ese camino de conversión, ¿dónde se están quedando los prospectos? De repente se están quedando en el paso A, que es ver un anuncio, de repente, pero no están clicando. Sí, hay un CTR muy bajo. O de repente el CTR está alto, tal vez es del, no sé, 4% en Google Ads, pero mi tasa de conversión en la landing page está muy baja. ¿Sí? Entonces, mi conversión final en ese camino de conversión se está quedando bajo porque el prospecto se está quedando en el momento A o en el momento B del camino de conversión. Entonces, es importante observar. Por ahí sirve mucho tener, por ejemplo, instalados mapas de calor en las páginas, tener videos de navegación, porque entonces con base en eso nos podemos ir dando cuenta de dónde el usuario no está encontrando información de valor o está encontrando una información que por ella prefiere salirse del camino de conversión y no hacer la acción deseada. Ya que hago la observación, un proceso de observación, de análisis, pues debería volver a la hipótesis y plantearme una hipótesis. Entonces, por ejemplo, mis usuarios se están quedando en el primer momento del camino de conversión, no están clicando el anuncio, por ejemplo. Ok, ahora, qué público, por ejemplo, está reaccionando peor a estos anuncios, cuál es el anuncio que más bajo desempeño ha tenido versus el que más alto desempeño ha tenido, y con base en eso formulo una hipótesis. Bueno, el que mayor desempeño ha tenido ha sido el que hace referencia a cuestiones negativas, por ejemplo. Hace referencia a 5 malas prácticas que deberías evitar para no fracasar. Ese es el mejor anuncio. Y el peor anuncio es el que hace referencia a buenas prácticas. Entonces voy a hacer una hipótesis de que mi mayor persona es más susceptible a mensajes negativos. ¿Sí? Y con base en esa hipótesis, entonces voy al tercer paso de la optimización, que es experimentar. Entonces voy a experimentar y voy a colgar nuevos anuncios, pero ahora haciendo más énfasis en mensajes negativos. Y voy a ver si de esa forma mejora mi primer momento del camino de conversión. A ver si de esa forma mejora mi CTR. Luego
se repiten los pasos. Entonces hago la experimentación, observo qué tal salió la experimentación, vuelvo a hacer una hipótesis y vuelvo a experimentar y así sucesivamente. Y eso debería ayudarnos a ir saliendo a flote. Ahora, algo muy importante es que no nos podemos quedar optimizando cosas pequeñitas cuando no estamos cumpliendo un objetivo. Entonces, por ejemplo, con mi camino de conversión yo quería obtener 30 MQL este mes, pero solo obtuve uno. Entonces no me voy a poner a hacer una hipótesis sobre el color del CTA. Sí, o a hacer una hipótesis sobre la tipografía que estoy utilizando en la landing. Tendría que hacer hipótesis más significativas. Por ejemplo, ¿será que mi oferta tiene suficiente valor? ¿Será que mi segmentación es la adecuada? Tendría que cuestionar cuestiones más significativas dentro del camino de conversión. Eso es muy importante también. Y no invertir mucho tiempo en cuestiones muy pequeñitas como el color de un CTA, cuestiones así, ¿no? Que de repente ya cuando el camino de conversión está muy afinado, pues puede ser interesante experimentar con ese tipo de cosas. Un ejemplo de cómo optimizamos una tasa de conversión puede ser que, bueno, con uno de nuestros clientes de la industria de tecnología, ellos ofrecen un módulo de recursos humanos dentro de un ERP que ellos han desarrollado. Y en la parte de recursos humanos nos dimos cuenta de que pues, el buyer persona busca información sobre cesantía. Entonces hicimos notas acerca de cesantía, de cálculo de cesantía, etc. Para negocios pequeños. Y tuvimos una nota muy top que comenzó a jalar mucho tráfico, muchísimo tráfico, no sé, 5.000 visitas mensuales acerca de cesantía. Pero ¿qué pasa? No estaba convirtiendo. Sí, había un descargable por ahí que era sobre ERP, que no estaba llamando la atención. Entonces nos pusimos estábamos, siempre que hacemos un camino de conversión, levantamos datos y ya luego entramos en este proceso que observamos, hacemos hipótesis y experimentamos. Y en ese proceso, entonces, lo que observamos fue, ok, la gente sí está leyendo toda la nota, hay una tasa de rebote baja, como el 50%, pero no se están suscribiendo al blog, ni se están descargando, ni están clicando este CTA que habíamos dejado acá. Vimos incluso el mapa de calor, vimos la navegación, en general la información era útil para el usuario, pero el descargable no respondía a la pregunta, al problema del buyer persona. Entonces, la observación que hicimos fue sobre el descargable, sobre la oferta a la que estaba ligada la nota, porque al final la nota era como un paso intermedio en el camino de conversión. La conversión que queríamos era que la persona se descargara el recurso que le habíamos dejado ahí. Entonces creamos otro recurso porque nos dijimos, bueno, también vimos por cuáles palabras estaban llegando a partir de la Google Search Console y era mucha pregunta. ¿Cómo calculo? ¿Cómo hago? ¿Cómo saco este número? Etcétera. Entonces dejamos una guía ilustrada para sacar esos números. Esa fue nuestra segunda propuesta. Y entonces ahora sí, la tasa de conversión pasó de 0.5, algo así, a 3% y fluctuar ahí entre el 3% y el 5%. Y entonces ya esas 5.000 visitas se comenzaron a convertir en decenas de contactos que ya metíamos en flujos de nurturing automatizados que se podían convertir en MQL. Entonces, así es como deberíamos ir estando pendientes de esos caminos de conversión e irlos optimizando. Sí, súper. Y es que hay muchas, ahorita que usted está diciendo eso, y también tenemos las tasas de conversión, por ejemplo, en el email marketing, que es uno de los componentes del marketing, que cuántas personas lo recibieron, cuántas personas lo abrieron, cuántas personas hicieron clic y cuántas personas ejecutaron una acción después de ese clic. Pero entonces ahí tenemos muchas tasas de conversión y identificar cuáles son las que hay que priorizar. Priorizar es clave en esto. Yo ahora me estaba imaginando una persona que tenga que ir a la plataforma de ads de Facebook y tenga que ir a Google Analytics y tenga que ir a un Excel y traer datos de allá, aquí, cruzarlos y tener fórmulas en el Excel. Y por eso quiero tocar el tema de cómo le facilita la tarea
una plataforma de CRM como HubSpot a los profesionales de marketing para que puedan tomar decisiones de una forma más, más integral, ¿verdad? Teniendo todo centralizado, teniendo mucha data, que no solo termine en la parte de marketing, sino que podamos ver hasta la parte de ventas. ¿Por qué es importante tener un CRM? Entonces, Jimena, para optimizar estas tasas de conversión. Lo cierto es que es bastante importante. Probablemente podríamos pensar que podemos hacer esta medición de las tasas de conversión para después optimizarlas de forma manual o ir teniendo datos. Ya mencionaba usted, yendo a Facebook, yendo a Google Ads, revisando Analytics, revisando Search Console, que también son parte muy, muy importante. Pero lo que hace o puede hacer un CRM es que podamos tener también más información acerca de los contactos. Esta desde trazabilidad de qué es lo que están haciendo dentro de todos los insumos que estamos generando, nos puede dar más idea de este primer paso que mencionaba Iván, esta observación que es muy, muy necesaria para comenzar a optimizar los caminos de conversión. Y entonces, otra cuestión que ya mencionábamos, que las hipótesis que desarrollemos cuando estemos haciendo los caminos de conversión sean basadas en datos, no solamente en alguna creencia que tenemos. Entonces, es una ventaja que tenemos con el CRM. El tener todos estos datos nos puede dar piezas importantes o identificar dónde están estas áreas en las que tendríamos que enfocarnos o estas tasas de conversión en las que haríamos un mayor esfuerzo. Sabemos que queremos mejorar todas nuestras tasas de conversión, como decía Iván, pero sí es importante que tengamos muy claro cuáles van a ser las que van a ayudar o dónde tenemos esa área de oportunidad, y un CRM nos puede ayudar bastante con eso. Sí, ahí para complementar lo que comentaba Jimena, por ejemplo, cuando revisamos las tasas de conversión de nuestros clientes y volvemos a definir dónde vamos a enfocar los esfuerzos, lo que hacemos es que nos vamos a un informe de embudo donde tenemos las tasas de conversión por etapa de ciclo de vida. Y entonces comenzamos desde ahí a identificar dónde están los cuellos de botella. Ya luego de eso, entonces vamos y definimos qué caminos de conversión hay para esas partes del embudo donde hay cuello de botella. Y entonces esos caminos de conversión, por lo tanto, tienen que ser optimizados. Y aplicamos estos procesos. Entonces, ahí cuando estamos aplicando esos procesos, de repente uno de los caminos de conversión es un email nurturing, ¿sí? Y entonces en Hotspot uno tiene la posibilidad de automatizar un nurturing y ponerle un objetivo a ese nurturing. Y entonces Hotspot te va diciendo qué tasa de conversión tiene ese nurturing. Cuántos de los contactos que se inscriben terminan cumpliendo el objetivo. Y eso es una herramienta poderosísima, porque nos ha permitido tener nurturings, por ejemplo, con una tasa de conversión del 30%. O sea, algo demasiado bueno, digamos, que el 30% de la gente que se inscribe ahí cumple el objetivo, es demasiado bueno. Entonces, y te vas dando cuenta también de tus mejores números y de tus peores números. Y entonces vas tratando que tus demás nurturing funcionen como el mejor, etc. Entonces Hotspot te va facilitando demasiado tener esa data integrada en una sola plataforma, porque además de que tenés esa tasa de conversión total de ese email nurturing, tenés las tasas de apertura que estás teniendo en tu correo, las tasas de clics, etc. Y eso te permite también ir optimizando cuestiones más a un nivel micro, los asuntos, el CTA, etc. Y si cuando los caminos de conversión son, por ejemplo, con campañas de pago, inician con una campaña de pago, entonces en el mismo hotspot yo integro las cuentas publicitarias y ahí mismo sé cuál es la tasa de conversión desde la impresión hasta que se convierte en cliente. Y hotspot mismo te va calculando las tasas de conversión a MQL, a lead, a SQL, etcétera, y te va diciendo incluso el precio por etapa de ciclo de vida. Ok, ¿cuánto te está costando la impresión? ¿Cuánto te está costando el clic? ¿Cuánto te está costando el lead? El MQL, el SQL, etcétera, hasta el cliente. Entonces, es una herramienta definitivamente muy poderosa que ahorra horas y horas y horas que de otra forma sería estar mapeando manualmente, poniéndolas en hoja de cálculo, yendo a demasiadas herramientas.
pues todas esas horas hotspot te las ahorras y en vez de estar dedicando horas a eso, dedicas horas a pensar en estrategia. Y entonces eso definitivamente es una ayuda muy honda y muy importante que el software nos da como estratega. Sí, y tal vez, aunque en un nuevo episodio vamos a hablar de tasas de conversión en la parte de ventas, no quiero dejar pasar también este momento para hablar de esa trazabilidad que nos permite el CRM, de que de estas actividades que estamos haciendo en marketing, ¿qué termina realmente haciendo sonar la caja, verdad? ¿Qué termina realmente concretándose en ventas? Ahora, algo importante que también debemos de hablar en este momento es que eso tenemos que tener en cuenta el ciclo de venta o el tiempo de venta, ¿verdad? Porque bueno, yo aquí tal vez si nos está viendo algún director o algún gerente, podría decir, no, no, estos marqueteros que dicen que las tasas de conversión y que aquello, yo ocupo ventas, ocupo clientes. Saber que cuando estamos monitoreando y vemos que las tasas de conversión están bien, eso quizás no vaya a impactar en el negocio de forma inmediata. Si tienen un ciclo de venta de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, tenemos que asociar esos esfuerzos con los clientes que se están cerrando después de ese periodo. Entonces, importantísimo tener esos datos todos sobre la mesa para poder evaluar correctamente los esfuerzos de marketing. Y era algo que quería agregar. Si ustedes tienen algún comentario sobre eso, y si no, que también lo puedan agregar a una comentario final sobre qué recomiendan ustedes a las personas que nos están viendo sobre este tema de optimizar o establecer mejor las tasas de conversión. De mi parte, por ahí, bueno, resaltar que es muy importante que se empiecen a medir estas tasas de conversión porque es lo que nos va a dar estas áreas de oportunidad o estas mejoras que vamos a tener para poder optimizarlas y bueno, ya seguir este proceso que hemos estado hablando, el poder primero revisar nuestros caminos de conversión. Después, entonces, sí, pensar en optimizar las tasas más importantes. Eso recalcarlo bastante, que siempre debemos de enfocarnos en las tasas que van a ser relevantes para la estrategia, para cumplir los objetivos. Y bueno, que esto sea un proceso constante, que siempre busquemos mejorar nuestras tasas de conversión, porque al final, bueno, ahora hablamos, bien mencionaba Danilo, de tasas de conversión en la parte de marketing, pero es lo que va a ayudar a la parte alta del embudo para que después ventas pueda hacer un mejor trabajo, el que marketing pueda mejorar también y tener esta observación va a ayudar para que al final ventas pueda cerrar un cliente, que es lo que todo negocio quiere y lo que necesita para crecer. Listo, pues yo invitaría a los gerentes de marketing que están por ahí escuchando, viendo este podcast, a que reconozcan cuáles son sus caminos de conversión actuales dentro del sitio web. Y ya que los reconozcan, que de repente de una forma muy intuitiva comiencen a notar oportunidades de mejora que puedan tener los mecanismos los caminos de conversión. Hay muchos sitios web, por ejemplo, que de repente lo que tienen es un botón de WhatsApp en su home. Y eso ya es un camino de conversión. Ahora, ¿qué también está funcionando? ¿Hacia dónde, con quién se están escribiendo? Por ejemplo, los usuarios cuando le dan clic a ese botón de WhatsApp. Y ya que hacen eso, ¿cuántos de los usuarios que escriben al WhatsApp terminan haciendo lo que queremos que hagan o terminan siendo lo que queremos que sean? Un MQL, un SQL, etcétera. Entonces creo que es muy valioso que vayan, sepan cuáles son sus caminos de conversión, hagan un estudio o un análisis un poco de repente superficial como para darse cuenta de qué cositas podrían no andar tan bien y ya luego que traten de, ahora sí, investigar más profundamente dónde estarán los cuellos de botella en todo su funnel comercial y que a partir de eso se enfoquen en mejorar unos determinados caminos de conversión. Eh, Quizá para retomar un poquito también, siempre piensen en el buyer persona. Un camino de conversión no necesariamente es el mismo para dos buyer personas. De hecho, debería ser distinto por cada buyer persona. Entonces, eso también es importante tenerlo muy presente ahí. Y los otros 4 pasos de los que hablaba
Jimena a la hora de establecer los caminos de conversión. Por ahí les invito a que se descarguen un ebook que hemos preparado justamente con todo este contenido, para que con ese paso a paso que mencionó Jimena y que luego mencioné yo acerca de cómo establecer el camino de conversión y luego cómo optimizarlo, pues en ese ebook prácticamente tienen esos pasos y entonces pueden irlos aplicando, ¿no? Dentro de su sitio web y dentro de sus estrategias de marketing. Eso. Excelente, sí, yo, tal vez el mensaje final es, si están pensando en ejecutar una acción que no viene sustentada por alguna tasa de conversión, por alguna cifra de estas, dar un paso atrás, poder ir a revisar esto y proponer como dentro de los objetivos que la optimización de una tasa de conversión o algo relacionado con una tasa de conversión sea parte del proyecto. Eso lo hará mucho más robusto y es una brújula para saber exactamente hacia dónde vamos a ir. Iván, muchísimas gracias por estar compartiendo todo este conocimiento. Jimena, igual muchísimas gracias. Hace algunos años nosotros usábamos como eslogan en Interweb usuarios felices y estoy seguro que un usuario feliz tiene bastante relación con una óptima tasa de conversión porque quiere decir que encontró lo que estaba buscando, lo descargó, se suscribió, se registró. Entonces yo estoy muy contento de que sé que con estos consejos estamos ayudando a que haya más usuarios felices en el planeta. Sé que con estos comentarios que ustedes han hecho, muchas personas en marketing van a ir a optimizar sus tasas de conversión y estamos cumpliendo nuestra misión que en Interweb nos hemos propuesto. Muchas gracias por su participación en este podcast. Gracias también a Elías, que está detrás de cámaras apoyándonos con toda la producción. Y muchas gracias a todas esas personas que nos están escuchando, nos están viendo. Los invito a compartir esta información con esas personas que crean que pueden aprovecharla. Muchas gracias, Iván y Jimena.